Con ustedes, un poco con lo que nos han comentado los Miller y Mabel, de lo que ya han venido recorriendo en esa primera sesión y nos genera bastante expectativa. Estamos con mucho ánimo y con eh, muchas ideas en la cabeza sobre cómo hacer el intercambio con ustedes y nos alegra un montón. Entonces, de nuevo, pues expresarles el agradecimiento. No sé, Laura, si quieres mencionar algo también antes de iniciar en materia. No, pues me sumo a ese agradecimiento y igual, a pesar de que nos hayan alertado la cantidad de personas que están confluyendo en este espacio, creo que igual es muy grato ver que se estén conectando a esta hora a discutir estos temas, creo que es muy bacano pues ojalá lo sigan haciendo también con los otros temas de la escuela que también bien interesantes. Bien, vale, gracias Laura. Nosotros hemos dividido, queremos llamar esto una conversación, una charla con ustedes, más que una conferencia o una clase, tener como un intercambio con ustedes y lo hemos dividido en tres, cuatro partes, en la que sobre todo queremos resaltar la experiencia de cada una y cada uno de ustedes en sus colectivos, en las luchas cotidianas que emprenden alrededor del barrismo, si se me permite la expresión de esta manera, y pues sobre todo el interés que tienen en este proceso de formación. Entonces va a ser un ejercicio de intercambio, no vamos a tener una presentación porque nos parece que de pronto ahí se puede perder un poco la posibilidad de dialogar con cada uno de ustedes, aunque somos bastantes ya conectados, vamos a tratar de tener ese intercambio. Para empezar, en la primera parte, queremos un poco pues partir de su práctica, como les decía, de su experiencia, que nos parece muy valiosa, porque creemos que el marxismo, inclusive el mismo anarquismo, el marxismo, pues parte de esos elementos materiales, de esos contextos cotidianos, porque si no es para eso, entonces ¿para qué nos debe servir el marxismo? Es un poco como la denominación que tenemos muchos y muchas. Para eso, queremos hacerles una pregunta muy sencilla, que aprovechando la plataforma por la que estamos conectados y conectadas esta noche, ustedes pueden escribir la respuesta brevemente en una frase, una palabra por el chat, o si alguna se anima a abrir el micrófono, bienvenido. La pregunta es muy sencilla, es para ustedes, ¿qué es el fútbol? Eh, Recuerden, una frase, una palabra, lo pueden anotar en el chat, pueden, si alguien se anima puede abrir el micrófono, no sé, Miller, si nos ayudas de pronto dando Sí, la palabra. sí. Ahí los que quieran pues abrir micrófono, levanten la mano y le vamos dando el espacio. No, bueno, Vale, vamos Jaime, viendo ahí muchas por el... gracias. Ahí vi tu mensaje, Jaime. El fútbol es pasión, dices. Felipe, sí, entidad, bien, súper. Gracias, José. El fútbol es política. Si alguno se anima a abrir el micrófono, también lo puede comentar brevemente. Resiliencia. Gracias, Brian. Vale, no sé si alguien más. Una expresión popular, vida y amistad. El fútbol es pueblo. Dice Jeffrey. Gracias, Jeffrey. Alegrías, decían también más arriba. Ok. Sentido de pertenencia, cultura, colectividad. Buenísimo lo que menciona Giovanni. Ahora lo trabajamos, lo decía, es un aparato ideológico, es el sentir, una herramienta de transformación, unión popular. Dale, Camilo, sí, puedes abrir el micrófono. No sé si se permite. Camilo Cristancho. A ver, si levanta la mano Camilo, porfa, así le doy acceso. Herencia popular, goce, folclor. Buenísimo. ¿Lograste que Camilo le pudiera intervenir? No, si me levanta la mano Camilo, le puedo dar A que acceso. no lo deja. Que no lo deja. A ver, deme un segundo. Ahí trato. Juan David, vale, gracias. Un reflejo de la sociedad a pequeña escala en donde son visibles aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera. Ahí está, Ahí Camilo. Ya está. te entiendo la mano. Bien, Camilo, ahí está. Ahí ya podrías, Camilo, desmutearte.
Ahí está, Camilo. Ahí está. Aló, buenas noches. Hola Buenas Camilo, noches. sí, te escuchamos. ¿Cómo están? Nada, pues para ser concreto, yo pienso que el fútbol como tal es una ideología que parte por una concepción sociocultural que cada persona tiene a partir del contexto o de la nación donde se sienta identificado. Eso conlleva una diferente amalgama de creencias, política, ideología, familia, etcétera. O sea, no solamente es un constructo individual, sino es un constructo social, económico, político que está implícito dentro de la sociedad, no actualmente, sino yo creo que desde hace muchísimos siglos atrás y que con el paso del tiempo va a seguir ahondando más en la cultura moderna y la famosa ya posverdad que va a llegar hasta el núcleo total de la construcción como tal de una civilización totalmente diferente. Vale, Camilo, muchas gracias. A ustedes. Bien, pues un poco la idea de poderles preguntar con esta inquietud muy sencilla de qué es el fútbol, es porque muchas veces lo conversábamos con Laura, se tiene la impresión desde sectores no políticamente formados de que el fútbol es, por ejemplo, una simple distracción o como en otras palabras también lo han dicho en otros sectores, como el opio del pueblo también, como en algún momento lo dijo también el marxismo en relación con la religión. Laura y yo no nos presentamos así. Cuando Mile nos preguntó la manera en que quería que nos presentáramos, creo que coincidimos en que lo más sencillo posible, pero también podríamos haber dicho que somos amantes del fútbol y que nos gusta el fútbol y que tenemos también esta manifestación, como ustedes la han expresado, de un goce, una identidad, una alegría de lo que significa el fútbol, y que nos separamos de esa ideas que lo satanizan o de esas ideas que inclusive rechazan y segregan a quienes somos seguidores y como en el caso de ustedes que son barristas y que tienen un ejercicio activo, si me permite la palabra, de militancia alrededor del fútbol. ¿Por qué la pregunta? A partir de lo que ustedes han manifestado, entonces quisiéramos sintetizarlo en unas ideas fuerza. Lo primero, ustedes como lo acaban de mostrar, el fútbol es más que un deporte. Digamos, alguien podría haber dicho una respuesta muy elemental, pues es un deporte, pero ustedes mismos están mostrando desde su propia experiencia y nos están contando, y como lo decía hace un momento Camilo también, que es mucho más que eso y que a veces inclusive quienes no tenemos ese disfrute o quienes no tienen ese disfrute como lo tenemos quienes estamos en esta reunión del fútbol, es difícil entender lo que significa la pasión que despierta el fútbol o entenderlo como un folclore o como una expresión multicultural, como dice aquí recientemente quien intervino en el chat. Nosotros consideramos que es una relación social y esto va a ser muy importante ahora en la segunda parte cuando Laura lo empiece a explicar en relación con el marxismo, porque digamos, en el fútbol, al ser una relación social, se expresan muchas contradicciones del contexto. Decía allí uno de ustedes en el chat que es un reflejo de la sociedad a pequeña escala y que allí se pueden ver los elementos sociales y políticos, económicos y culturales de la sociedad y sin duda en el fútbol sucede no solamente en la cancha, no solamente en la tribuna, en las gradas, sino en todo lo que está alrededor de lo que conocemos con este deporte que queremos tanto. Se expresan las contradicciones de sus contextos, pero también el sistema político, económico, fíjense que aquí ya incluimos una nueva expresión que enmarca al fútbol. Muchos escritos, seguramente ustedes conocen y han leído muchos autores, autoras, uno de ellos muy, muy conocido que es Eduardo Galeano, que escribió cosas tan bellas sobre el fútbol, sobre lo que significa que un sistema económico, político, cultural también se exprese en el fútbol. Nosotros nos parecía también que era muy importante arrancar por esta compartir a partir de sus experiencias que conceptualizábamos sobre el fútbol y como para empezar a tener un lenguaje común y que ustedes supieran que tanto Laura como yo, más allá de que nos hayan invitado como
como expertos o expertas, si se quiere, o supuestos expertos y expertas, es porque compartimos unos conceptos con ustedes. Y digamos que tenemos un lenguaje común. Vamos a tratar, en la medida de todo lo posible, de mantener ese lenguaje común para explicar el marxismo y su relación precisamente con el Frente Popular y con la lucha contra el fascismo, pero en ese lenguaje y en esos conceptos comunes que nos permitan entender desde la pasionalidad, desde lo multicultural, desde esa expresión visible de todos esos aspectos sociales y políticos que manifiesta el fútbol, poder entender este pensamiento político que llamamos marxismo. Y finalmente, porque también, vamos, en una expresión que acuñó Laura también cuando conversábamos preparando la charla, y es que las cosas pues no son lo que aparentan ser. Entonces, seguramente ustedes ya con una mirada muy crítica que queremos proponerles desde el marxismo, precisamente ese es el propósito de la charla, invitarlos, seducirles, convocarles a que se acerquen, si no es que ya lo han hecho, un poco más a estas miradas críticas. Una de ellas es el marxismo, no es la única, que nos permiten ver las cosas más allá de lo que aparentan y que podamos extraer, digamos, todo lo que hemos dejado como natural, como recuperar la capacidad de asombro sobre un montón de situaciones, fenómenos sociales que, por ejemplo, se expresan en el fútbol, que vemos como naturales o como comunes y corrientes, y que miradas críticas como la del marxismo precisamente nos permiten entonces adentrarnos en ese ejercicio analítico, un poco con esa expresión. Laura, no sé si tú lo retomabas del libro del Principito, de lo esencial es invisible a los ojos. Mm, con esto quisiéramos entonces darles ya paso, ya para entrar en materia un poco, entonces retomando, vamos a tener muy presente aquí lo que ustedes dejaron en el chat, ya entrar en materia sobre entonces lo que significa una profundización teórica sobre el Marx, el marxismo y su método, más que Marx. Ahí les proponemos una pregunta para que ustedes la vayan trabajando, pensando en la medida en que vamos avanzando en esta segunda parte de la explicación, y es algo que ustedes también ya conocen desde su experiencia, y es quiénes definen cuánto cuesta una boleta, por ejemplo, de una entrada a un partido de fútbol, o quién define qué partidos se transmiten, o en dónde se hace un mundial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que lo vayan trabajando, lo vayan teniendo allí presente, porque Laura lo va a retomar nuevamente y les va a pedir su participación. Y es, repito, ¿quiénes definen cuánto cuesta una boleta? ¿O quién define qué partidos se transmiten y cómo y a qué horas y demás? ¿O quién define en dónde se hace un mundial? Entonces ahí te doy paso, Laura. Gracias, Jorge. Primero, pues ha sido muy interesante irles leyendo en el chat, porque también justamente ustedes no son hinchadas cualquiera, son hinchadas que tienen también ya un trabajo de politización y de trabajo social, y eso se nota mucho en la manera en la que también definen el fútbol mucho más que propiamente el ejercicio de meramente el deporte, ¿no? Y digamos, ¿por qué conecta esto con muchas de las cosas que conversábamos con Jorge a la hora de tratar de compartirles algunas ideas sobre el marxismo? Pues porque el marxismo también es una teoría y una propuesta política que permite analizar, entender la realidad y buscar también herramientas para su transformación. Entonces también sí queríamos aclarar un poco que una de las grandes dificultades, digamos, para cumplir con las expectativas de este espacio es que el marxismo es muy amplio y muy diverso, que incluso lo que llegó a producir Carlos Marx es amplísimo y nosotros decidimos centrarnos como en una de los temas más trabajados por Marx y por marxistas posteriores, también en la idea de como, no darles como unas fórmulas acabadas, sino también como generar algunas preguntas y que ustedes queden con la motivación de seguir investigando, profundizando en la reflexión sobre el marxismo, que pues por eso también Jorge decía un poco en broma, pues tampoco nosotros nos concibimos como expertos dentro del marxismo, sino que, bueno, hemos leído algunas cosas, tratamos de entender nuestra realidad desde ahí y hacer política desde esa reflexión, pero realmente el estudio del marxismo creo que es una tarea que difícilmente se pueda acabar en algún momento. Y digamos, también había un énfasis en el tema del método, porque digamos hay muchas maneras de entender la sociedad.
Bueno, ahí vemos que en el chat ya están respondiendo algunas de las preguntas que mencionó Jorge al final de su intervención ahorita y ahorita las vamos a retomar. Pero digamos, hay muchas maneras de cómo entender la sociedad que intentamos transformar, ¿cierto? O de pensar cómo se divide la sociedad. Nosotros desde Colombia y desde este ejercicio que estamos haciendo acá podemos decir que la sociedad colombiana se divide en hinchadas de fútbol en función de los distintos clubes y identidades que ustedes mismos defienden, comparten, nutren. Pero también hay otras formas de entender la división de la sociedad a partir de las distintas pertenencias étnicas o también desde la cuestión de género. ¿Sí? Hay muchas maneras de analizar cómo se estructura o cómo se organiza o cómo se divide una sociedad. Pero digamos que pues Marx, que era un hombre alemán que vivió a lo largo del siglo XIX alemán, en un contexto en el que Alemania recién estaba consolidándose como nación y que tenía pues también muchísimas más dificultades que el tiempo actual para acceder a un montón de información, de conocer otras realidades. Por ejemplo, Marx nunca estuvo en Latinoamérica, entonces no tenía, tampoco tenía un televisor como para poder saber, o mucho menos inteligencia artificial o Google para poderle preguntar qué estaría pasando en Latinoamérica. Pero digamos, es un hombre que sí tenía una gran preocupación por entender cómo funcionaban las sociedades, cómo se estructuraban y cómo se organizaba también la dominación de estas sociedades. Y en esa indagación, sentado horas nalgas, le dicen en algunos contextos, en una biblioteca, y hurgando en un nivel además de investigación muy complejo que iba desde investigación histórica, estadística, sociológica, incluso antes de que todas estas ciencias sociales se llamaran así. Digamos que el man logra consolidar un montón de información y a partir de esa información de distintas sociedades y épocas, logra sacar una serie de conclusiones. Y digamos que son la base de todo el pensamiento que luego se llama marxismo. Él logra establecer, por ejemplo, que las sociedades se estructuran a partir de lo que llamamos modos de producción, que luego Jorge va a explicar en más detalle, pero que también la sociedad la podemos explicar a partir de las divisiones de distintas clases sociales. ¿Y por qué es fundamental el aporte que hace Marx en esta reflexión? Porque permite entender, primero, que hay una condición importante de las relaciones económicas, de cómo funciona la producción de una sociedad y que eso determina, en muchos sentidos, la manera en la que se construye el pensamiento, en el que se construye la cultura, en el que se construye la política, en la que se organiza la sociedad. Entonces, por poner algún ejemplo, en casi todas las ciudades grandes, incluso en Colombia pasa mucho, surgieron los barrios obreros. Esa manera de tener barrios obreros en la ciudad no fue de casualidad. Muchos de estos barrios obreros surgieron justamente al lado de las zonas más industrializadas, donde había centros fabriles, y digamos que de esa manera los trabajadores y las trabajadoras podían estar un poco más cerca del lugar donde trabajaban y la manera en la que se estructuraba la producción en cadena, con mucho tiempo de trabajo en un mismo espacio, es también lo que permite la base de estructuración de los sindicatos, de las primeras organizaciones obreras. Digamos que una de las cosas que hace Marx es estudiar cómo funcionaba eso, cómo funcionaba la producción, cómo funcionaban las relaciones sociales en torno a la producción y define que la producción es una relación social. ¿Sí? Que hay una serie de elementos que condicionan la manera en la que se produce y que hay elementos materiales, digamos, lo que llamamos desde el marxismo los medios de producción, las herramientas, el desarrollo tecnológico, las fábricas, las materias primas, y luego está otros elementos de esa relación de producción que tienen que ver con quién produce, quién se apropia del resultado o de la ganancia obtenida por esa producción, quién define las reglas de esa producción y quién es la persona o el sector social que trabaja. Y es muy importante muchas de las cosas que ustedes han ido poniendo en el chat, porque justamente, pues, si decimos que el precio de las boletas las define el club, entonces es porque el club es el dueño de esa identidad que decimos, de esos sentidos que tenemos, son los que definen muchas de las reglas del juego.
Cuando decimos que la parrilla televisiva lo define, en este caso, por ejemplo, la DIMAYOR, junto al canal que tenga los derechos, no son los futbolistas, no son las hinchadas quienes definen estas pautas, a pesar de que en teoría deberían ser los protagonistas de esta relación, ¿sí? Y digamos que eso es parte de las maneras en las que podemos ver también cómo se estructura la producción. Entonces, Mars, digamos, a partir de estos análisis que estudió de distintas sociedades, pues sobre todo europeas, pero también indagó un poco en algunas relaciones históricas en África, en Asia. Insisto en que en América Latina no tenía mucho conocimiento, también hay que ver el tema del idioma. O sea, no había el flujo de información, de traducciones, no existía Translate, por supuesto, entonces el tema del acceso a la información era una limitante para sus estudios, pero sí hay que decir que con todo lo que logró procesar y sistematizar, pues estableció también algunas cosas que pudieran definir estas clases sociales dentro de esa relación de producción. Y entonces nosotros queríamos traerlos acá como puntos específicos, a pesar de que la reflexión política y teórica sobre las clases sociales ha seguido evolucionando, cada persona en su propio tiempo, desde el marxismo, desde otras teorías, también le ha metido más carne al análisis de la clase social, pero un poco volviendo al marxismo de Marx, Marx plantea sobre todo 4 elementos que definirían una clase social. En primer lugar, su posición frente a las relaciones sociales de producción. Como les mencionaba, pues tienen que ver con quién posee los medios de producción y quiénes son las personas que trabajan y que le dan manejo o uso a estos medios de producción. Hay un segundo elemento que es la relación con otras clases sociales. Y esto es importante porque digamos que Marx también logró definir que en distintas etapas históricas solía haber 2 clases sociales principales en procesos antagónicos de choque, de contradicciones, pero que luego también había otras clases sociales que establecían alianzas, que fortalecían lazos, eso desde la dominación y desde la opresión. Entonces, por ejemplo, las monarquías en muchos sentidos se aliaron a la burguesía para poder sostener el poder. Pero también en el caso latinoamericano, donde la clase obrera no era la única clase explotada, también se juntó con el campesinado para establecer cierta resistencia. Entonces, no todas las relaciones entre las clases son de contradicción, sino que también hay de alianzas, de complementariedad, de oposición, etc. Luego, un tercer elemento que plantea Marx es que algo que también define la clase social es su potencial conciencia de clase. Y para Jorge y para mí era importante insistir en esto porque a veces es como de los elementos que quedan un poco más al margen o que se dan por hecho. O sea, si yo soy de un sector popular o tengo un origen popular, no automáticamente tengo conciencia de clase. No automáticamente defiendo eh, los intereses de mi clase social. Puedo tener un origen popular y defender los intereses de las oligarquías. Por eso ganó el no del plebiscito en función de la paz. Y hay distintas maneras de entender también como la complejidad de las relaciones de clase. O sea, ser de una clase social no me hace automáticamente defensora de las ideas de la clase social o defensora de los beneficios de la clase social a la que. Pero también Marx habla de un cuarto elemento que es la capacidad de organizarse y de tener acción colectiva de clase social para transformar la relación histórica. Entonces, si yo estoy en un lugar de la opresión como clase social, digamos en Colombia el sujeto pueblo, que es en últimas lo que ha terminado sintetizando la clase social acá, si nosotros no somos capaces de organizarnos y de construir una serie de procesos sociales, políticos, incluso económicos y culturales para volcar la dominación, pues vamos a seguir estando en un lugar de exclusión y de opresión respecto. Entonces, estos son como elementos fundamentales y una de las cosas más importantes es que Marx pues no obtiene esto de la nada, sino que justamente es a partir del análisis de la realidad, de distintas realidades históricas y de distintos elementos concretos, es que él saca estas conclusiones y eso es la base del método marxista. Entonces, en función de esto, quisiera retomar algunos de los elementos que ustedes han ido poniendo en el chat
justamente en esta relación con quienes tienen el poder, ya más aterrizado a la dinámica propiamente del fútbol. Cuando, bueno, aquí incluso hablan del proceso de privatización en el que está en el Campín, bueno, exactamente que quienes definen el precio de la boleta pues son los clubes, que hay un tema clasista al hacerlo y va en coherencia con lo que estamos hablando. Y también, bueno, aquí John dice, como complemento, el marxismo como ciencia nace del estudio estricto de tres acontecimientos de la época que son importantes: la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa. En efecto, también es importante esto. Hay un gran problema que ha enfrentado el marxismo en sus distintos momentos del desarrollo, y es luchar contra la endiosación o el endiosamiento de Marx, de considerar que Marx apareció y, oh sorpresa, apareció su teoría y, oh sorpresa, tenemos las soluciones de todas las problemáticas sociales porque Marx lo dijo. Hay un problema en tratar de tener al marxismo como si fuera incluso una religión y a sus textos como si fuera, digamos, los textos bíblicos. Y, digamos, eso es curioso porque contradice muchísimo justamente lo que plantea Marx, que es que a partir de la realidad concreta, pues yo saco conclusiones, ¿sí? Lo que también decían otros marxistas en Colombia de arrancarle las verdades a la práctica. Esto, desgraciadamente, no se aplica siempre. Y digamos, es importante lo que comenta John, porque justamente Marx, también su análisis incluía no solamente el análisis directo de cómo funciona la producción y cómo funcionan las distintas sociedades en distintos periodos históricos, sino que también bebe de otras corrientes de pensamiento y les hace una serie de críticas. Y a partir de las críticas que le hace a otros cuerpos de pensamiento es que también establece una forma de pensamiento nueva. Y es algo que mencionaba Jorge anteriormente y que es fundamental en el pensamiento marxista, y es que es a partir de la crítica, de yo poderme preguntar cosas sobre la realidad, de cuestionar lo aparente, que puedo encontrar esas cosas que no son aparentes, pero que existen, cosas que son inmateriales. Por ejemplo, cuando decimos en estos ejemplos del fútbol que el club define el precio de la boleta, ¿en función de qué define el precio de esa boleta? ¿Cuáles son la cantidad de elementos que están condicionando el precio de una boleta, que nosotros no estamos viendo aparentemente? Que no es que vamos a llegar al estadio y se nos presenta la realidad así tal cual, sino que tenemos que preguntarnos mucho más allá de lo que vemos para poder entender lo que va surgiendo. Entonces, para seguir un poco en ese análisis de cuáles son las cosas que plantea Marx, y cómo él entendió la dinámica entre estas clases sociales, pues le doy paso a Jorge para el siguiente. Sí, yo retomo con lo que mencionabas a propósito del comentario de John. Esta expresión del marxismo como ciencia que nace de estos tres acontecimientos es muy de la lectura que hizo Lenin en un libro que se conoce como Tres fuentes, tres partes integrantes del marxismo, que está bueno. Es importante trabajarlo, revisarlo, como decíamos en nuestra época, macearlo. Pero un poco también lo que nosotros queremos proponerles con Laura es que el marxismo no es, primero, no es solo Marx o Engels, que no nos hemos referido a él, o Lenin, sino son los marxismos. Inclusive, mucho de lo que ustedes van a encontrar que estamos ya compartiendo con Laura en este primer concepto que ha desarrollado ella, que es la clase social, y ahora el que voy a desarrollar yo son los modos de producción de vida, que suelen llamarse en el marxismo, en algunos marxismos, como los modos de producción o las relaciones sociales de producción. Pues hay muchas discusiones del marxismo y son bienvenidas. Nosotros somos de la escuela de que el marxismo no puede ser un cuarto cerrado en el que no se permita el debate, el conflicto, la discusión, porque precisamente, sumándome a lo que dice John, el marxismo nació además precisamente de ese ejercicio de conflictuar y de debatir y no dar dado por sentado nada de lo que estaba hecho hasta ese momento. De hecho, ahí vestiendo un poquito antes de entrar al tema de los modos de producción, pero la discusión con la filosofía alemana, no solamente con Hegel, sino con un autor que es Feuerbach, y hay un texto que también les recomiendo mucho que se puede arrancar por allí, que son las famosas tesis de Feuerbach. Son corticas,
pero sustanciosas, diría en una época un profesor mío, porque son un Marx muy joven que luego se va a encontrar con Engels en una lectura similar de lo que era como la filosofía o una corriente filosófica muy de moda en la época porque era contestataria para ese momento, lo que proponía en ese entonces Feuerbach. Entonces, esa es una forma de entenderlo el marxismo. Nosotros partimos, insisto, en que se trata de un cuerpo de pensamiento, de un sistema de pensamiento que hace parte de las teorías críticas, como también lo hace de su parte el anarquismo, y que no se detuvo con Marx. Como lo decía Laura, la sociedad, la época en que vivieron Marx y Engels son sociedades que el día de hoy han cambiado bastante y que los determinantes que él analizó, que ellos analizaron, por ejemplo, en el Capital, en el caso de Marx, han tenido transformaciones muy valiosas para su análisis y que afortunadamente el marxismo no se detuvo allí y ha logrado ir avanzando en esos análisis. Uno de ellos, precisamente después de digamos, lo que ha mencionado Laura, nos ha explicado sobre las clases sociales, es sobre los modos de producción. Entonces, la máxima con la que cierran o la que afirman Engels y Marx en el manifiesto del Partido Comunista es que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y estas clases sociales van a decir en un principio Marx y Engels, y luego el marxismo lo va a seguir trabajando, se relacionan entre sí en modos de producción de vida, que son materiales, sociales, políticos, inclusive diríamos espirituales. Volvamos a lo que ustedes decían al principio, cuando hacíamos la pregunta sobre qué es el fútbol, y aludíamos, o ustedes enunciaban términos que parecieran que no son tan materiales, como la identidad, por ejemplo, o la pasión, pero que también hacen parte de los modos de producción de vida. ¿Qué compone un modo de producción? En el estricto sentido, en un primer momento para Marx y para Engels, y luego vamos a ver cómo fue también un poco variando en el tiempo con otros autores y autoras. Entonces, por una parte está lo que se denominan como las fuerzas productivas, que son todas las eh, herramientas, la tecnología, las máquinas, digamos, y allí está incluida la fuerza de trabajo. Ya lo decía hace un momento Laura, entonces, una primera definición, pero no la única, de en las clases sociales, por ejemplo, en el capitalismo, de entre burgueses y proletarios, es que los burgueses son los dueños de los medios de producción y los proletarios lo único que tenían era su fuerza de trabajo. Insisto, siglo XIX, Marx y Engels, hoy por hoy no podemos tener esa misma definición tan pegada a la regla, porque tenemos sociedades que hoy por hoy son muchísimo más complejas que la sociedad que estaba apenas industrializándose en el siglo XIX en Inglaterra, que era lo que estaban analizando Marx y Engels sobre todo. Esas fuerzas productivas también, que hacen parte de los modos de producción, además de las fuerzas productivas, también las relaciones sociales de producción. Entonces, ahí es cuando uno empieza a preguntarse, muy similar a la pregunta que les hacíamos sobre quién define la entrada, el valor de la entrada al estadio, o quién define dónde se hace el mundial, o quién define cuándo se transmite el partido, de qué horario y demás. Bueno, cuando nos referimos a las relaciones sociales de producción, también nos estamos preguntando es quién produce. En algún momento en la teoría marxista se hablaba del trabajo que manda y el trabajo que obedece. ¿Quién produce? ¿Quién controla? ¿Quién se queda con la ganancia? Entonces esto va a tener un desarrollo muy interesante en toda la obra marxista, arrancando con Marx y con Engels, y es entender otro término que va a surgir a partir de esta conceptualización, que es la famosa plusvalía. Más adelante la vamos a desarrollar, pero es porque el gran descubrimiento, uno de los grandes descubrimientos de estos autores y del marxismo que va a seguir trabajando, es entender que la estructura productiva de una sociedad se debería entender mejor es como un modo de producción de vida que tiene unas fuerzas productivas y tiene unas relaciones sociales. No todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo obtiene lo mismo en medio de esas relaciones sociales de producción. Por eso hay un trabajo, hay unos tipos de relación de trabajo de explotación. Por eso hay unos tipos de relaciones de producción de esclavitud en muchos casos. Y hoy en día podríamos decir, aunque tenemos una definición muy cerrada
de momentos de la historia de acuerdo a los modos de producción, esclavismo, primitivismo, esclavismo y demás, hoy podemos decir en Colombia que también hay esclavismo y hay condiciones que se asemejan al esclavismo en nuestras relaciones de producción, pensando en eso que les estoy diciendo. ¿Quién produce? ¿Quién controla? ¿Quién se apropia del trabajo? ¿Quién tiene las ganancias? Y en los modos de producción, además de las fuerzas productivas, de las relaciones sociales de producción, también está todo el tejido jurídico, cultural, eh, social, moral, que se levanta a partir de esas relaciones sociales de producción. Hay autores, como Althusser, lo hablábamos con Laura hace un rato, que acuñaron un término, que es el famoso término de los aparatos ideológicos del Estado, que algunos de ustedes cuando preguntamos al principio sobre qué es el fútbol, alguien creo que escribió que era un aparato ideológico. Ese es un término que hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo también leer el texto de Althusser, de los aparatos ideológicos del Estado, pero leerlo completo y leerlo con una mirada crítica, porque puede ser una mirada muy esquemática de cómo funciona el pensamiento marxista para entender los modos de producción. No es que la cultura dependa directamente de la manera en que produce una sociedad, porque tenemos variaciones, tenemos fugas, tenemos puntos de ruptura sobre eso en nuestras sociedades. No es que mi condición de clase, como lo decía Laura hace un momento, per se, si hago parte de la clase proletaria, en sí mismo entonces tengo una conciencia de clase, una identidad de clase, y por ende tengo una expresión cultural de ese tipo. Eso no sucede así de forma tan mecánica o tan esquemática. Entonces va a decir, y otros autores y autoras, que el aparato estatal, que el aparato religioso, los noticieros, los aparatos de propaganda van a depender de los modos de producción y de quiénes son los dueños de esos modos de producción. Pero lo que quiero recalcar o queremos recalcar es que no siempre es así, porque ahí vino también afortunadamente un desarrollo muy, muy importante en el marxismo, que se lo debemos sobre todo a Antonio Gramsci, y es entender cómo se construye la hegemonía. Y entonces, si fuera tan esquemático, significaría que lo único que hay que hacer es cambiar el modo de producción. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que no es suficiente con cambiar el modo de producción para cambiar la forma de pensar de las sociedades o de los pueblos. La cultura no cambia, la ideología no cambia por sí sola porque cambiemos el modo de producción, no porque dejemos de ser capitalistas y seamos socialistas, cambia nuestras formas morales, sociales, jurídicas y demás. Eh, pues el mejor ejemplo creo que lo podemos tener acá en el país, que aunque no somos un país socialista y aunque nos hayan vendido el hecho de que este iba a ser un gobierno socialista y que íbamos a estar en el castrochavismo, pues sí hay unas reformas sociales y está buscado modificar en algo, muy poco, por eso se habla de reformas, el modo de producción, pero eso no ha cambiado profundamente la cultura o la ideología colombiana o la cultura política colombiana. Gramsci va a hablar de la hegemonía. Y entonces, ¿por qué parte de una discusión que en su momento, ahora conversábamos con Laura, lo planteó Marx en el primer tomo del Capital, eh, de que ahí él había logrado entender cómo se producía en la explotación en el sistema capitalista, pero seguía sin entender con precisión cómo el capitalismo seguía seduciendo a la población, y cómo seguía las personas defendiendo el sistema capitalista en muchos casos. Y él va a hablar utiliza un término en el capítulo 5 del tomo 1 del Capital, que son ahí, el capitalismo acude a un sistema fantasmagórico, dice él. Bueno, pues Gramsci y luego también años después el marxismo británico, los historiadores marxistas británicos, van a retomar esto para hablar de la relación entre cultura y dominación y capital. Y ahí eh, y ahí va a ser muy importante los aportes de Gramsci sobre cómo se construye hegemonía. Otros más adelante, años recientes, van a hablar de contrahegemonía. Y, por ejemplo, podríamos decir que hoy por hoy los antifascismos, los ejercicios que hacen los ultras en algunas hinchadas, hacen parte de esos ejercicios contrahegemónicos. Eh, y muchas veces lo hacen en un sistema, en un modo totalmente capitalista, que ustedes ya conocen de lo que sucede mucho en, en el fútbol.
volviendo también a esa expresión que muchos de ustedes mostraban hace un momento en las preguntas iniciales del fútbol, cómo representa ese sistema político, social, inclusive cultural. Sobre, sobre los modos de producción, vamos, quiero cerrar con esto, y es que para nosotros, en los marxismos, si hay algo común que se mantiene son, pues estas categorías que nos ofreció el pensamiento marxista y que nos ha permitido analizar la realidad concreta, como se dice propiamente entre los marxistas, pero no como como una camisa de fuerza. Yo insisto en eso y es que estamos hablando de términos que se acuñaron, se pensaron, se trabajaron en una época que han tenido desarrollos más recientes y que se han venido ajustando a las realidades que nosotros y nosotras vivimos. Lo digo porque para muchos otros, y hay que decirlo de forma respetuosa, el marxismo se entiende solamente como un análisis y una crítica al sistema capitalista como estructura económica y que lo que importa es esa estructura económica que define todo. Y los marxismos, en lo que hemos insistido con Laura, eh, hizo un muy buen análisis, hace un muy buen análisis de la estructura económica, pero no se detuvo allí. También trata de entender en qué se da la dominación cultural, cómo se da la dominación política que no depende solamente de esos modos de producción. Em, Hay dos expresiones, una en un libro que escriben Marx y Engels, que es la ideología alemana. Ese, yo como profesor no se lo recomiendo de entrada, pero o sea, arranquen con otros, no arranquen con la ideología alemana, pero al menos sí con el primer capítulo, porque allí Marx y Engels van a decir una frase que es muy particular para entender el sistema filosófico del marxismo, y es el ser social no lo define no lo define la conciencia, no lo definen las ideas, sino que es el ser social el que define el mundo de las ideas. En este caso, visto con lo de los modos de producción, y es la forma en que, los modos en que producimos la vida material condiciona el proceso de vida social, político y espiritual en general de la sociedad, también dirían estos dos autores. Entonces, Laura, si quieres retomar allí, ampliar algo o retomas ya directamente con la lucha de clases. Sí, yo creo que es fundamental también volver a ese marxismo que también influye en otras formas de pensamiento, porque además es interesante cuán fértil puede ser una teoría crítica. Digamos, esta cuestión del marxismo, de reflexionar en últimas en función de las relaciones de poder que se establecen entre esas clases sociales, permitió incluso luego análisis posteriores de la lucha antirracista, de algunos de los feminismos más críticos, porque permite justamente ver que esa relación de clases no es como, ah, qué bonito que usted es el burgués y yo soy su amigo el obrero, sino que son relaciones además marcadas por un ejercicio de muchísima violencia. O sea, la dominación no se ejerce desde, digamos, cuántos memes te recibo al día, sino que tiene que ver con una cuestión del ejercicio de la violencia, de las prácticas violentas. Entonces, por eso también es importante todo el tiempo y la cantidad de páginas que le desarrolla o que le dedica Marx al análisis también de la explotación desde la cuestión económica, porque en últimas también un poco lo que muestra es que la violencia no solamente se ejerce, digamos, desde un tema militar o de combate, desde un tema armado, desde el poder, desde los estados, por ejemplo, contra el pueblo, sino que también hay otras formas de violencia que en últimas generan muchas más formas rígidas de la dominación, porque en últimas la guerra en algún momento termina, pero la relación frente al tema económico, el nivel de sumisión que se requiere para garantizar estas ganancias, esta apropiación de las ganancias, pues es bastante alto. Y por eso es importante, pues, también la frase que han incluido en la imagen que nos ha acompañado casi toda esta conversa, y es como, o sea, el tema de que no hay paz entre las clases. O sea, cuando hay una relación antagónica entre clases sociales, es porque hay un ejercicio de la dominación y por tanto hay una respuesta en función de propuestas emancipatorias. Y digamos, ¿por qué se vincula también con el tema del poder? Pues porque el poder es para poder oprimir a otro o para poder generar unas relaciones diferentes. Y aquí también es importante porque a veces parece que se tiene una mirada muy superficial del marxismo en el que prácticamente es un tema de volcar la tortilla, como decía alguna de las canciones de protesta en Chile,
pero resulta que no es así. O sea, la idea no es que en algún momento el pueblo se tome el poder y entonces oprima a una nueva clase social, sino que también desde la perspectiva marxista, pues en últimas hay un deseo, un objetivo final que es justamente la eliminación de todas las formas de opresión, de sumisión y explotación. Y esto es importante porque en el análisis histórico que hace Marx, como decía Jorge, pues hubo relaciones de esclavitud o existen todavía relaciones de esclavitud, relaciones de explotación dentro del marco del sistema capitalista, pero la idea no es seguir reproduciendo esto y simplemente con una clase nueva al poder y otra oprimida, sino justamente romper un poco esa rueda de la historia que nos han querido implantar como única e inamovible. Y digamos, también es importante este aporte que hace Marx y que bien explicaba Jorge el tema de los modos de producción, porque también nos permite entender un poco que la dominación es sistémica. ¿Sí? Que hay un tema económico, que hay un tema político, cultural, social, ideológico que influye en la manera en la que nos relacionamos y en la que pensamos, y que no es un tema solamente de voluntad individual transformarlo. Marx decía que ni siquiera Robinson Crusoe, aquel personaje que supuestamente estuvo al margen de la sociedad durante mucho tiempo y tuvo que construir su propia casa y vivir con los animales, ni siquiera Robinson Crusoe estaba por fuera de los condicionamientos sociales que establecían los sistemas de dominación, y eso es importante. O sea, somos seres sociales, somos sujetos sociales, incluso desde los sectores que reivindicamos un montón de luchas sociales y que llevamos años tratando de reflexionar y de transformar muchas de las prácticas hacia un escenario emancipatorio, reproducimos formas de dominación. Y es importante también cuestionarse eso en la acción política y organizativa. O sea, ¿cuántas veces nosotros reproducimos formas de dominación? ¿Cuándo establecemos, por ejemplo, una coordinación autoritaria de un colectivo? ¿Cuántas veces discriminamos a otra persona porque es menor, porque, bueno, por tantas razones? Esas son formas, digamos, que Marx también las explica, en la medida en que la dominación no solamente es un tema, digamos, de relaciones económicas, sino que también la reproducimos cotidianamente, porque la cultura se genera a partir de esa manera en la que la sociedad se va comunicando entre sí constantemente. Y pues también es importante, o por lo menos para Jorge y para mí era fundamental también insistir mil veces en esta idea de que el marxismo no es solo económico. Desgraciadamente, justamente como es una teoría tan transformadora, tiene muchísimos enemigos, y una de las formas de atacar al marxismo es reducirlo a una caricatura. Y en esa caricatura del marxismo, Marx solamente habla de economía, y en esa caricatura del marxismo, el marxismo y el comunismo se puede explicar a partir de una vaca, pero resulta que no, que es mucho más complejo y más rico el análisis, y por eso sobre todo reivindicamos el método. Una vez más, Marx desarrolló una serie de conclusiones, no solamente teóricas, que es la que hemos compartido acá, sino también puntuales, de decir, tal sociedad, mi conclusión es esta, y luego se han revisado nuevamente con otras fuentes, con otro conocimiento, y resulta que Marx en muchos casos no la tenía tan clara. Pero justamente se trata por eso de la reivindicación del método y de no quedar, o sea, no dejar de preguntarse siempre por los fenómenos sociales. En la conversa previa que teníamos con Jorge preparando este espacio, una de las cosas que también mencionábamos un poco era que incluso lo que llaman ciencias exactas, la física, la matemática, pues también ha ido evolucionando, se han ido transformando también a partir del cuestionamiento, que a veces nos dicen, no, lo que pasa es que solamente en las ciencias sociales se transforman, pero en matemáticas 2 más 2 son 4. Resulta que, por ejemplo, la física, o sea, la teoría de la relatividad que planteó Einstein, pues viene a partir también de un ejercicio de crítica y de preguntas sobre la física mecánica de Newton. Y justamente a partir de las preguntas de lo que ya consideramos que sabemos, pues es que vienen como otras nuevas conclusiones, y esto es un poco también lo crítico que tiene el pensamiento marxista. También pues digamos ya aterrizando también en la reflexión sobre la lucha de clases para cambiar la historia, pues justamente como les decía, esto
O sea, hay unas relaciones violentas que se establecen para generar esas relaciones de dominación y por tanto, la lucha de clases, lo que dice Marx es que esa contradicción entre la lucha de clases es la que genera el avance de la historia. Cuando decimos que la lucha de clases es el motor fundamental de la historia, va justamente de eso, de cuando las condiciones productivas ya no dan más, cuando hay tensiones entre las fuerzas productivas y en el marco de ese modo de producción que ya no permite que siga funcionando y es necesario volcar esas relaciones. Pero también dice Marx que hay un tema de conciencia y de voluntad de las clases sociales de volcar. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, las luchas por las independencias en Latinoamérica están condicionadas por la necesidad de las élites criollas de eliminar la esclavitud y avanzar hacia un proceso inicial, primigenio de industrialización de los campos en todo el continente y por supuesto quitarse de encima al rey. Pero al mismo tiempo, en esas mismas independencias también hay otras clases sociales que estaban buscando justamente construir una sociedad donde no existieran esas relaciones de explotación, ya no solo las esclavizadas, sino las otras que pudiera traer también el capitalismo. Entonces, en un mismo fenómeno social o histórico, pues también confluyen distintas intencionalidades de distintas clases sociales y a partir de esas tensiones es que, digamos, se transforma la realidad histórica. Acá dice Walter, ¿podría la movilidad social debilitar la lucha de clases? Pues esa es una gran discusión. A veces, digamos, hay distintas posturas que dicen que, por ejemplo, que cuando una clase es explotada logra tener como acceso a ciertas condiciones de vida, pues digamos como que enfría su conciencia de clase y que eso dilata el proceso organizativo y la lucha de clase. Frente a eso hay muchísimas tensiones y muchísimas perspectivas. A veces esa movilidad social permite la cualificación de una serie de sectores. A veces sí genera como cierta pausa en la contradicción, pero también hay teorías muy, pues desde mi punto personal, muy desacertadas que dicen que, o sea, como que la tesis prácticamente es que la gente tiene que estar muy jodida para poder rebelarse y reaccionar. Yo no comparto esa postura porque creo que, pues, que no hay que estar muy jodido para tener conciencia de clase y voluntad de transformación. Y pues, digamos que siempre, como la lucha es tan larga, debemos también procurar que no sea tampoco en condiciones de precariedad absoluta. Por aquí nos dice María Fernanda, la lucha feminista, las mujeres siendo oprimidas en cualquier clase social. Es interesante también esa relación justamente con otras luchas y otras formas también de dominación. Digamos que dentro de los feminismos hay muchas posturas. Hay un feminismo mucho más crítico, más, le llaman feminismo de clase, o bueno, tiene muchos apellidos, el feminismo socialista incluso, que busca también entender la dominación sobre el cuerpo de las mujeres sin perder esa dimensión de clase. Pero luego hay otros feminismos que lo que buscan es acomodar a las mujeres dentro del mismo sistema de dominación que está establecido. Justamente ahí el tema es cómo encontramos desde nuestra perspectiva pues el lugar más revolucionario y también pues, desde el feminismo que trato de practicar yo, digamos, el tema de la perspectiva de clase no está en discusión. O sea, tiene que ser parte de la reflexión, por más de que María Fernanda Cabal viva seguramente alguna serie de opresiones, no son las mismas que las que vivo yo. Y no me representa esa señora. ¿Sí? O sea, no podemos desligar como las distintas maneras de entender la realidad. Y también hay una parte que es importante desde la cuestión marxista, que es que Jorge también reivindica, por supuesto, a Engels, y esto es importante, le llamamos marxismo, pero pues Marx no construyó pensamiento ni acción política solo, y esto es fundamental porque a veces se quiere pensar como que hay ciertas personas ilustradas que logran sentadas solas, sesudamente, sacar una serie de conclusiones, pero el man pues lo charlaba con su mejor amigo que era Engels, que además es el mejor amigo que cualquier persona que se dedique a crear pensamiento puede tener, porque además
Marx vivió muchísima parte de su vida en la absoluta pobreza, y digamos quien lo mantenía un poco también económicamente era Engels. Entonces la verdad es el amigo que yo quisiera tener, que no solamente comparta ideas, sino que también mantenga, que me sostenga económicamente mientras lo hago. Pero digamos que es importante porque Engels también generó muchos aportes en esta reflexión marxista. Y justamente, por ejemplo, vinculado al tema de las mujeres, si bien es un texto que ha sido múltiples veces ya superado, complejizado, revisitado, contraargumentado, es cierto que el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, escrita por Engels, pues define una base importante de la reflexión, y Engels es uno de los primeros, también desde el pensamiento marxista, que empieza a decir, oiga, pero aquí no solamente hay un tema de clase, o sea, acá las mujeres la viven diferente. Y esto tiene que ver con todo este sistema, pero hay que seguirlo explorando. Y también es importante en ese camino que el marxismo no genera fórmulas ni soluciones acabadas, genera preguntas y trata de dar respuesta a algunos temas, pero si lo vemos es constante en el pensamiento, sobre todo de Marx y de Engels, este tema de trabajar un tema, pero al mismo tiempo dejar puertas abiertas a otros elementos para complementar. Entonces Jorge decía, claro, hay un tema amplio de análisis de la economía, pero no solamente habla de eso. Y en la manera en que se han ido descubriendo nuevos textos de Marx y de Engels, que se han ido publicando, que se han ido traduciendo, pues también hemos ido encontrando que Marx también habló de mucho del pensamiento filosófico, que también hubo cosas, por ejemplo, la teoría del Estado que no alcanzó en vida como a desarrollar mucho más, y entonces eso también define que haya otras personas que hayan metido mano, tomando algunas de las primeras cositas que dejó Marx y Engels planteados para poder seguir desarrollando. Acá hay un tema con una reflexión sobre el tema de la clase media como triunfo del neoliberalismo. Y claro, digamos, la clase media es como una clase, le llaman como la clase sándwich, que tiene como un tema aspiracional de querer ser clase alta, pero al mismo tiempo estar mucho más pegada a las clases populares, pero ser en general bastante conservadora y tratar de generar muchas distancias con, sobre todo sociales y aspiracionales con las clases populares. Pero digamos, existe, o sea, no es una mentira, existe, cada vez más precarizada, hay mucha gente que se cree clase media que no lo es, pero sí existe y toma decisiones que muchas veces afectan los procesos de avances sociales importantes. Entonces no es algo que podamos desconocer en su existencia. Y hay una realidad muy compleja, y es que en la medida en que el neoliberalismo ha precarizado cada vez más la vida cotidiana, digamos que se vuelve un poco más difuso estas diferenciaciones entre las distintas clases sociales, pero al mismo tiempo da la sensación de que estamos en una clase diferente. Y también hay un objetivo desde la dominación, porque desde la identidad de clase, desde que yo me pueda sentir a la par que otros, pues entonces yo me puedo organizar. Entonces hay un tema de fragmentación de los sectores, sobre todo populares, de las clases que pueden tener una voluntad de transformación para justamente diluir su capacidad transformadora. Y hay un elemento también importante en Marx y Engels, y es que ellos no solamente teorizaron, ellos también participaron organizativamente en muchos procesos, dinamizaron muchos de los procesos sindicales, pelearon y tuvieron puntos en común también con otras formas de pensamiento, con anarquistas, con feministas en esa época. Y digamos que a partir de ese pasticho de ideas y de formas de hacer, también construyeron las bases de agitación, sobre todo de lo que luego serían los partidos comunistas, que es una de las tantas formas organizativas antisistémicas, contracapitalistas, anticapitalistas que pueda existir. Pero digamos, sí es importante reivindicar esto porque, digamos, a Marx y a Engels lo lee también la derecha, lo leen los economistas de derecha para justamente entender cómo funciona el sistema que quieren reproducir y potenciar, pero al mismo tiempo, pues no eran solamente esto, o sea, no solamente producían teoría y no solamente hablaban de la plusvalía, sino que también tenían una práctica organizativa importante. Y aunque no se reivindica mucho, también creo que es importante mencionar que Marx no solamente hablaba con Engels, sino que también hablaba con su esposa, eh, la famosa Jenny, que también complementó, transcribió,
digamos, estuvo participando en muchas de las producciones de estas ideas y, digamos, hay varias personas que tratan como de reivindicar un poco la voz de ella en todo esto y decir que justamente pues el marxismo era un tema más colectivo, más de hoy imponiendo ideas con distintas personas. Pero ahora, cuando vemos esta lucha de clases para cambiar la historia, pues también es importante ver un poco que Marx no estaba hablando y Engels no estaban hablando de esto en abstracto, o por qué la insistencia de defender que su pensamiento era científico. Y esto es interesante porque en el Capital es increíble la cantidad de referencias al tal documento y esto lo sacamos de tal cosa y esto fue a partir del análisis estadístico de tal información. O sea, hay una obsesión de reconocer que eso no es algo que salió de la nada, de que a mí se me ocurrió mientras estaba mirando para el techo, sino que hay un ejercicio de revisión histórica. Y esto no es casual. Marx y Engels todavía se estaban desarrollando en un mundo que si bien estaba en ese proceso de industrialización en Europa que mencionaba Jorge, pues también venía o todavía había una presencia muy fuerte de muchas ideologías y muchas expresiones idealistas, sobre todo ligadas al tema religioso. Y este pensamiento más idealista y más religioso planteaba también una forma en la que el capitalismo prácticamente era eterno. Siempre había existido, era un tema natural y digamos Darwin ayudó mucho en eso, entonces la competencia entre las especies y entonces siempre sobrevive el más fuerte y entonces a partir digamos, de echar a un lado al otro que yo me puedo sostener y todas esas ideas que aparecían como análisis científicos, pues también en últimas tenían una carga ideológica específica y estaban potenciando o definiendo una forma de mundo basado en el individualismo, en la exclusión, en la opresión hacia otros, en la dominación. Y digamos que en esto es por eso importante que el pensamiento marxista un poco rompe con esto y dice, no, el capitalismo no es eterno, no estamos condicionados de manera natural para generar relaciones de competencia y de opresión entre los seres humanos, sino que esto es una cosa que se ha construido históricamente y si se ha construido históricamente, pues lo ha construido la gente. Y si lo ha construido la gente, o sea, no es una ley natural, no es la gravedad, sino que es algo, son leyes que se construyen a partir de las acciones sociales, entonces se pueden transformar. Y esto es una de las cosas más importantes que aporta Marx y Engels y que define luego el pensamiento marxista. Ya luego se ha vuelto también más la búsqueda de cómo podemos entender ese mundo que queremos transformar y cuál es incluso ese mundo nuevo que queremos crear, que frente a eso hay mil discusiones de cuál sería como esa sociedad emancipada. Pero es importante porque quiere decir que no es una cosa que, no, pues qué jodido el capitalismo, pero lástima, ya nos tocó vivir acá, sino que hay una posibilidad de funcionar y de organizarnos de manera diferente y de tener un mundo distinto. Y digamos, por eso este cuerpo de pensamiento que si bien hemos llamado marxismo, su nombre como más justo, incluso también para no dejar por fuera a Engels y a Jenny, pues es a partir de llamarlo el materialismo histórico, que pone en el centro a la historia, que pone en el centro también a la manera en la que se relacionan los seres humanos dentro de un contexto histórico para poder entender entonces cómo se estructura la realidad. Y pues por supuesto, cuáles son las medidas que podemos tomar o cuáles son los caminos que podemos tomar hacia la emancipación. Yo dejaría por acá y le paso la palabra. Entonces, bueno, un poco rápidamente recapitulando, o sea, lo que estamos proponiendo es que hay un método en este sistema de pensamiento que llamamos marxismo, como dice en un término muy ajustado Laura. Y hemos visto que hay algunas categorías o conceptos claves en ese método. Clase social, modo de producción o modo de producción de vida, eh, ya propiamente el materialismo histórico, la explicación de por qué se parte en este sistema de pensamiento de que el motor de la historia es la lucha de clases y por qué se dan estas contradicciones. Y otro de las contribuciones que no nos da el tiempo hoy definitivamente para explicarlo con suficiencia es la famosa teoría del valor.
Es tal vez por la que más ha recibido contribuciones en otras esferas por fuera de la izquierda del marxismo. Como decía Laura, los economistas de derecha o burgueses o liberales leen bastante Marx para entender precisamente la teoría del valor, pero es de la que más, de la que menos se le reconoce. Y es una de sus teorías muy importantes, porque en ella confluyen todo esto que hemos mencionado. O sea, el pensamiento filosófico de trascender esa idea de que los filósofos, como lo decía el mismo Marx, no se trata, lo que han hecho es de interpretar la realidad y lo que se trata es de transformarla. Entonces no es filosofar encerrados en una habitación, sino de un pensamiento para la acción, pero además un pensamiento para la acción que analiza las condiciones materiales de la existencia humana o las condiciones materiales de la naturaleza también. La teoría del valor, para decirlo muy breve, va a partir de varias premisas. Uno, el trabajo es la única fuente de valor de las mercancías. Y ustedes van a ver hoy en día que hay muchas discusiones, todavía ahorita que estamos a puertas de empezar una nueva discusión sobre la reforma laboral, en la que dicen que si se quitan incentivos a los empresarios se va a perder el trabajo y entonces se va a perder riqueza. O sea, lo que genera riqueza, va a decir Marx, es el trabajo. Y recuerden ustedes que cuando explicábamos las clases sociales, los modos de producción, hablábamos que para el siglo XIX, Marx y Engels hablaban de dos clases sociales y que una de ellas lo único que tenía era su fuerza de trabajo, que eran los proletarios. Por ende, quien produce valor es el proletariado. El trabajo es la única fuente de valor de las mercancías. Él va a hablar de varios conceptos, el valor de cambio, el valor de uso, pero en particular lo que va a decir para poder llegar a su teoría de la plusvalía, que está en el marco de esta teoría del valor, es que los empresarios pagan un precio por la compra de la fuerza de trabajo, compran la fuerza de trabajo, lo que conocemos como, en otros términos, lo llaman el capital variable o los salarios. Marx dice que el pago que se hace por un precio equivalente al gasto que el obrero hace para mantenerse en condiciones de trabajar. O sea, apenas se le paga lo justo para reponer su fuerza de trabajo y que la cantidad de trabajo necesario que se requiere para producir los alimentos que repongan esa fuerza es generalmente muchísimo menor a lo que reciben de salario. En otros términos, para tratando de esquematizarlo hoy en día, entonces una jornada de trabajo de 8 horas, diría Marx, el obrero solamente requiere 5 horas de su trabajo para producir su salario. Quedarían 3 horas de trabajo excedente, diría alguien. Eso es lo que llamaría Marx la plusvalía y es esa ganancia que puede crecer si el patrón o el empresario, como lo quieran llamar, aumenta la jornada de trabajo o mejora la técnica de producción. Entonces, por eso hoy en día la discusión, y entiendo yo que la primera pregunta, me perdí la locución presidencial, pero entiendo que la primera pregunta de la consulta popular va a ser si estamos de acuerdo en que la jornada diurna termine a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque hoy en día no termina a las 6 de la tarde, sino termina a las 10 de la noche. Eso significa que hay una mayor producción de plusvalor. Recuerden, en el esquema de 8 horas, si hacemos una suma un poco de las cuentas del tendero, solamente con 5 horas de trabajo sería suficiente para generar el valor de ese salario que recibe el trabajador. Y quedan 3 horas de trabajo que produce las mercancías, que produce el valor, que es lo que genera ese excedente. Marx va a trabajar esto en muchísimas obras marxistas posteriormente también lo van a desarrollar. Yo veía también en los comentarios un poco hacían referencia a Nicolás Pulanzas, creo que era Laura María, hablaba sobre el trabajo de poder político y clases sociales en el Estado capitalista de Nicos Pulanzas. Ahí también uno podría recomendar otros trabajos que también se ajustan mucho o que son más aterrizados, como dices Laura, a nuestra época yéndonos desde ese entonces para acá, lo mismo que desarrollaron Kollontai, Rosa Luxemburgo, Karasetkin, George Lucas, es un trabajo que les recomiendo mucho porque trabajó mucho este asunto de la ideología y el trabajo político y orgánico en historia y conciencia de clases. En América Latina, Mariátegui, Agustín Cueva en Ecuador, y hay que también mencionar los marxismos o el marxismo colombiano, porque hay ahí unos desarrollos muy importantes que le trabajaron, por ejemplo, a esto que estoy mencionando, la teoría del valor. Hay un autor que es muy odiado o muy querido por algunos. Yo no me atrevo a encasillarlo en el marxismo, aunque él mismo dice que se ubica allí, que es Nicolás Piketty.
tiene un trabajo sobre el capitalismo del siglo XXI, que es precisamente él lo menciona así, es una revisión del Capital que escribió en su momento Marx de los 3 tomos, pero visto con las condiciones, o como diría Laura en el chat, más aterrizado a nuestra época. Con esa breve, muy breve explicación de la teoría del valor de Marx, pues aquí ya queremos entonces pasar nuevamente al tema de relacionarlo o articularlo con el fútbol. Y es entender si plantearles una discusión de cómo podemos aplicar este método marxista para entender el fútbol como algo más que un deporte y como lo que ustedes han dicho, algo más que una pasión, una identidad, una expresión multicultural, una expresión social, política o de nuestra época. Nosotros creemos que el fútbol también puede ser entendido como una mercancía, sin duda, y el análisis marxista nos permite eso. Hoy en día, nosotros lo que vemos como, no sé cómo llamarlo, Laura, como apasionados del fútbol, o que nos gusta, o gomosos del fútbol, y apasionados también del marxismo, es que hoy en día, por ejemplo, los principales clubes de fútbol ya no son asociaciones como surgieron en su momento, como muchos de ellos, de los clubes de fútbol que, por ejemplo, hoy todavía preexisten en el mundo, surgieron como parte de asociaciones de obreros y obreras que decidieron crearse esos clubes de fútbol. En algunos casos se convirtieron desde principios del siglo XX, en una forma de elitizar o de, entre comillas, civilizar a las sociedades, como un símbolo de distinción de ser parte de un club de fútbol. Y pues hoy en día ya lo que se han convertido son en empresas que responden a intereses económicos y no a los jugadores o los hinchas. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poco, por ejemplo, de la historia de Sócrates en Brasil, y van a encontrar allí que hay una experiencia muy valiosa que, que ha repercutido y que ha tenido como ejemplo en otras partes del mundo. También encontramos pues algo que ustedes seguramente ya conocen mucho más que nosotros, y es esta idea de los jugadores como un factor, como una mercancía. Que se compran y se venden, eso se abre el mercado de pases, como lo suelen denominar en el gremio, y el valor de los jugadores, imagínense, depende o está también susceptible a lo que sería la bolsa y a la especulación capitalista, no a la calidad humana, sino a lo que dice el propietario del club. Hay una caricatura muy interesante, ahorita la puedo buscar y se la puedo compartir a Miller para que comparta en pantalla, por ejemplo, sobre el tema de los migrantes en Europa. Y en la caricatura tienen una valla que está separando el mar de la parte continental, y vienen un montón de migrantes en un barco de África hacia España, pero en la parte continental los está esperando los españoles, preguntándoles quiénes de ustedes saben jugar bien fútbol, porque entonces ya ustedes conocen toda esta discusión que se ha dado alrededor de muchos clubes europeos sobre inclusive selecciones nacionales europeas que tienen o son unas potencias en términos de fútbol, a propósito de esta lógica de entender a los jugadores como una mercancía. Y hoy en día, pues ustedes también ya lo viven, lo tienen las experiencias que nos han contado brevemente aquí en el chat, y del hincha ya no visto como un sujeto, sino como un cliente. Entonces, tenemos los clubes que ya no son asociaciones, ya no son asociaciones ni siquiera de obreros que nos permiten el ocio, el disfrute, el goce de algo tan maravilloso como el fútbol, sino empresas. Tenemos los jugadores que son mercancías y a los hinchas que son clientes, que no participan en las decisiones del club, que no son propietarios en muchos casos, aunque hay algunas cosas que lo pueden, digamos, que lo pueden rebatir, algunos casos en el mundo, pero que los hinchas no tienen injerencia sobre las decisiones del club. No existe una democracia, estoy generalizando por supuesto, en muchos de los clubes de fútbol, una democracia que permita la participación activa de, de los hinchas. Evidentemente, aquí digamos un poco viendo lo que ustedes van anotando en el chat, muchos ejemplos de asociaciones, y como Argentinos Juniors. Hay muchas otras más. Yo no quisiéramos mencionar algunos ejemplos de Colombia, que creo que vale la pena que ustedes sí lo retomen más adelante en las discusiones internas que tengan acá en este proceso de formación y de discusión. Pero en el mundo ahora, más adelante, les voy a mostrar algunos ejemplos muy valiosos
de clubes que se han declarado no solamente orgánicamente en la izquierda y políticamente activos, sino que mantienen una lógica que busca superar esa denominación empresarial o de ver a los jugadores como unas mercancías o a los hinchas como unos clientes. Dice Santiago que estos discursos los repiten una y otra vez Carlos Antonio Vélez o los directivos como Eduardo Méndez de Santa Fe, reafirmando que el fútbol es un negocio y los clubes son empresas privadas y en los que los únicos que tienen voz y voto son los accionistas. Bueno, precisamente por eso la teoría, pues un poco lo que les hemos venido mencionando con Laura brevemente sobre la teoría marxista, viene muy bien porque van a ver ustedes ahora ejemplos de cómo precisamente sí es posible que afirmaciones como las de las personas que ustedes mencionan, Carlos Antonio Vélez o el señor Eduardo Méndez, pues son fácilmente rebatibles porque sí existen ejemplos en el mundo de asociaciones, de clubes futbolísticos que permiten que haya una participación democrática. No sé si sobre esto, Laura, quieres ampliar o complementar algo. No, justamente con este tema de los clubes, un poco veíamos que también reflejan, bueno, por ahí en el chat al inicio alguien decía cómo el fútbol refleja todas, en pequeño, todas esas relaciones sociales de las que hemos estado hablando. Y justamente quién dirige un club y las maneras, las lógicas que establece a partir de cómo dirige un club, pues también reflejan eso, o sea, la manera en la que se conciben los clubes ahora como una empresa y cómo desde miradas más emancipatorias pues pueden también generar no solamente propuestas que sean contrahegemónicas en función de eso, sino también incluso disputar en muchos sentidos cosas que ya han sido establecidas como empresa, o sea, recuperar en algún punto como la manera más profunda y más ligada a esta identidad y este concepto tan integral que ustedes planteaban del fútbol, que desgraciadamente pues desde la lógica de la dominación no está. Sí, viene muy bien la recomendación que nos hace Andrés del trabajo de Mauro Marini, precisamente para entender la teoría del valor, también muy aterrizado a nuestros contextos. Ahí yo insisto también en Agustín Cueva y en el mismo García Linera. Creo que lo que desarrolló desde hace ya un buen tiempo con valor comunidad, valor, forma comunidad, forma ¿ves? Se me olvidó el título. Ayúdame, Laura. Forma valor, forma comunidad. También tiene mucho que ver con esa forma de entender esta teoría. Ahí le compartí a Miller la caricatura que les mostraba hace un momento. Ya un poco para que entonces entremos ya en la parte final de digamos, la tercera parte, lo que les comentamos en un principio, queríamos dividir esta conversa. Y es un poco entrar a mirar ya como la identidad de clase y el fútbol y el fútbol como una herramienta organizativa, la denominamos nosotros. Como lo veíamos hace un momento, a propósito de la identidad de clase y del fútbol, pues gran parte de nuestros referentes latinoamericanos en el fútbol no tienen origen en los sectores populares. Y con Laura hablábamos de muchos ejemplos, inclusive ejemplos colombianos, de que no porque tengan origen popular significa que tengan una identidad de clase. Ahí teníamos el ejemplo de Jerry Mina, pero yo te pediría ahí, Laura, si quieres profundizar con este tema de la identidad y yo paso al de lo orgánico. Y digamos que un poco lo que veníamos diciendo era que justamente esta pertenencia a una clase social no determina justamente la identidad de clase. Y nos parecía que el ejemplo pues más triste además es un poco la vez que el video aquel que Jerry Mina sacó desde el Ubérrimo, en la que prácticamente reproducía una imagen bastante colonial, de hecho, ¿no? Así como el hombre blanco encima del caballo, con la mano en la cabeza, el hombre negro, pero que además refleja mucho ese tema de clase, o sea, qué representa Uribe para Colombia, también en temas de clase y qué representa Jerry Mina. Entonces, digamos que una de las cosas que veíamos con esto era la complejidad también de lo que implica la clase también es de ese tema identitario. Y por ejemplo, tenemos pues también hay un montón de otros ejemplos que representan todo lo contrario, ¿sí? O sea, el hecho, mmm, digamos, de las luchas de Maradona en contra de la FIFA, reivindicando, digamos, una forma de ser y de actuar que no trataba de maquillarse, digamos, en el sentido de querer mimetizarse
con las formas incluso del fútbol europeo donde tanto jugó, o tratar de dárselas del más correcto, ¿no? O sea, Maradona era como es la gente del común, como es la gente de los sectores populares, y había un tema también político en reivindicar eso, ¿sí? Y también desde ese lugar entonces encontrar cuáles eran los cuestionamientos que podía hacer a las maquinarias de la FIFA, a la velocidad que tomó o que ha ido tomando el fútbol contemporáneo. Recuerdo a Maradona hablando de cómo las rodillas de los jugadores contemporáneos pues duraban menos que las rodillas de los futbolistas de su época, porque precisamente en función del mercado pues se busca que sea mucho más ágil todo para ganar rating. Entonces, todas estas cosas también tienen que ver con esa identidad de clase y con la voluntad de organizarse en función de esa identidad y de unos objetivos claros. La identidad de clase no solamente que yo me sienta reconocida con las personas que comimos lo mismo en la infancia o vimos los mismos programas de televisión o íbamos a los mismos lugares o nos vestíamos más o menos similar o teníamos un acento específico que no era el de otras personas, sino que también tiene que ver con la voluntad organizativa en función de los intereses y de la mejora de esa clase social a la que estoy perteneciendo. Y digamos que es interesante porque si hay algo que es muy importante en el fútbol, pues también es la identidad de hinchada, de barra, de los colores, ¿no? Y digamos que es también, ya que ustedes son, digamos, unos procesos bastante organizados también socialmente, con una vocación de transformación, es interesante cómo eso puede también ser un dispositivo que genere una unidad organizativa más allá de solamente la identidad futbolera o solamente el hecho de reconocerse como parte de una clase social. Estamos un poco acotados de tiempo, sabíamos que no nos iba a alcanzar el tiempo porque hablamos mucha carreta, pero queremos dejar un tiempo prudente para poder intercambiar nuevamente con ustedes. Yo quisiera, entonces, para dar un poco el cierre, toda esta idea de invitarlos, convocarlos a abordar, a acercarse, muchos se nota que han tenido ya lecturas importantes del marxismo para que las puedan profundizar. eh, Poder mirar algunos ejemplos de lo que ha sido experiencias que han estado marcadas por este sistema de pensamiento crítico y que han permitido pensar que sí es posible considerar el fútbol desde un lugar distinto y desde el lugar de las hinchas y demás. Eh, Ustedes ven en pantalla, entonces en la parte superior izquierda, una imagen que es muy diciente, Sócrates y el Corinthians en plena dictadura militar en Brasil, en la que en la pancarta, digamos, ellos movilizaron, generaron un movimiento que se llamaba Democracia Corintiana, en la que todos los jugadores, directivos, trabajadores del estadio, del equipo, utileros y demás, todos participaban en las decisiones de todo lo que pasaba en el equipo, incluido la alineación del equipo. Y por eso la pancarta dice, no importa si ganar o perder, pero que siempre sea en democracia. O sea, en un momento tan álgido de la dictadura brasilera, eh, que muy pocos se atrevían a ser contestatarios o contrarrestar a esta dictadura, Sócrates, junto con otros jugadores y directivos, deciden tomar posición y tener un activismo político muy importante. Ustedes ven luego la imagen también que está en la parte superior, en la mitad. Es una imagen de la hinchada de Estrella Roja de Francia, que dice que cuando el fútbol era algo más, algo menos que, cuando el fútbol no era solo dinero, campeones del mundo en 1991, poco en la crítica, era un partido contra el Manchester United, y en una crítica precisamente a todo esto que hemos dicho de los derechos televisivos, de los fichajes millonarios, de jugadores como activos financieros o como mercancías, que no lo tenía la Estrella Roja, porque es un equipo con muy pocos, escasos recursos, es un equipo que es propiedad de la hinchada, hay una democratización sobre el equipo. Ven ustedes también en la parte inferior izquierda una imagen de la barra de Bucaneros del Rayo Vallecano, todo el tiempo haciendo alusión al antifascismo, antirracismo, sumándose a luchas obreras. Cuando hay desahuciados, en España se les llama desahuciados, aquí serían las personas que sacan de las viviendas porque no han pagado el arriendo. Ellos se suman a estas luchas de los desahuciados y bueno, ahí hay un par de ejemplos más. Yo
digamos, seguramente ustedes conocen el ejemplo de Sao Pauli, que es también muy, muy conocido. El caso de Livorno en Italia, que es la imagen que ustedes ven en la parte superior derecha también, un equipo que además su contrincante, digamos, futbolístico, pero más allá de lo futbolístico, tiene una rivalidad política muy fuerte con la Lazio, que es declarado un equipo de ultraderecha, y que se han también, digamos, en todos estos ejemplos, mucha relación con solidaridad con Palestina, con Kurdistán, con causas obreras. Eh, yo quiero terminar diciendo sobre lo del anarquismo que nos están preguntando. Con Laura decíamos, primero, no nos va a dar el tiempo para desarrollar todo. Eh, yo quisiera decir, bueno, primero que es importante tomarse, si ustedes lo consideran prudente, y poder invitar a algunos colegas o algunas colegas que ustedes consideren para que puedan desarrollar también con la misma dimensión de tiempo el anarquismo, porque se trata también de un sistema de pensamiento que hace parte del antifascismo y del pensamiento crítico que es muy valioso estudiar, que tiene puntos de encuentro con el marxismo, con el comunismo, para decirlo con más propiedad, y que hoy por hoy, digamos, se suma, no solamente en el caso del barrismo y de las hinchadas, de los ultras, sino en otras expresiones de movilización política y social, se logran sumar y que iniciaron juntos y que se han mantenido juntos. O sea, Bakunin y Marx tenían un intercambio muy fluido y un trabajo que fue valioso y que en muchas de sus cartas se lo reconocen mutuamente, más allá de lo que se diga de que hayan peleado o algo por el estilo. Entonces, por eso decidimos más bien en términos de respeto no adentrarnos tan a las carreras con el anarquismo, que sí, digamos, merece una sesión también completa. No tengo tan claro lo que mencionas del Sao Paulo, que terminó apoyando a los sionistas. Yo entiendo que, por ejemplo, en las recientes elecciones estuvieron muy, muy plegados precisamente contra la ultraderecha, pero bueno, yo lo investigaré, no tenía ese dato, Felipe. No sé, Laura, si quieres algo para el cierre, para que lo dejemos un poco también ya para el intercambio final. Sí, también queríamos, lo mencionábamos un poco en la conversación previa a este espacio y era también como el papel que tuvieron las distintas hinchadas ya en Colombia en apoyo al estallido social de 2021. Nos parecía importante mencionarlo, seguramente ustedes hicieron parte de eso y digamos que también habla de procesos que tanto dentro del estadio como por fuera logran sostener esta cuestión de comunidad. Y es importante también porque eh, justamente la contraposición a un sistema que tiende a la individualización, pues el hecho de construir comunidad, el hecho de pensar incluso más allá de su identidad futbolera, pues es también parte de las acciones, digamos, que puedan aportar a la lucha contra el capitalismo. Y también como la posibilidad de tener justamente como muy claro cuál es el papel o el lugar político que pueden adquirir, la decisión de muchas de las barras de no atacarse durante el estallido social, sino complementar esfuerzos en función de los puntos de resistencia y otras prácticas del estallido social, pues son también muy relevantes y muestran también una capacidad de acción política importante, porque son confluencia de personas muy grandes, organizadas, que se ven constantemente, que tienen una identidad común, que pueden influir también en sectores que están un poco más dispersos. Entonces, este tema de no enfrentarse, digamos, de manera violenta entre barras y más bien enfocar también, a pesar de las diferencias futboleras, una acción política ya en contra de la dominación, pues es algo muy, muy poderoso que ustedes han ido construyendo también. Entonces queríamos dejar también un espacio especial, ya nosotros dos dejar de echar tanta carreta y abrir un poco también a la puerta que ustedes mismos pues reflexionen un poco sobre la práctica organizativa que están teniendo en este proceso en específico. Queríamos pues que Miller comparta también un poco, pues eso, la visión que han tenido organizativamente, cuáles son los retos que están teniendo en este momento. Y justamente en esta lógica de ir como dejando algunas ideas para que ustedes mismos piensen su realidad, pues nos parecía que lo más aterrizado que pueden hacer es también, pues desde de estos destellos del marxismo que les hemos compartido esta noche,
pues que puedan también analizar su práctica organizativa en función de esa lucha de clases. Bien, bueno, gracias Lau, gracias Jorge por el tiempo, el espacio. Ahí, bueno, Mabel va a hablar, quiere también compartir un par de ideas, así que bueno, le abro el micrófono. Bueno, gracias ahí para todos y para todas los que pues, nos siguen acompañando hasta estas horas, que la verdad es muy, muy valioso hoy empezando semana, entonces también como por el interés y pues también a los profes que nos ilustraron muy bien con el tema que teníamos a colación el día de hoy. Nada, pues digamos como recogiendo también un poco y con el trabajo que hemos venido desarrollando, nosotros estuvimos hace unos días acá en Bogotá pues con el tercer encuentro de hinchadas antifascistas Colombia y pues entre las conversaciones mucho se hablaba de lo que hoy en día está viviendo el fútbol en este momento, en mi caso fútbol moderno, porque ya lo estamos viviendo en este momento y trae mucho a colación lo que decían los profes directamente con lo que se ve en el tema de la lucha de clases y cómo se está transformando también allí el fútbol, ¿no? Entonces, algo que me parece como muy importante, y digamos, lo mencionaba al principio el profe Jorge al principio cuando decía, bueno, el fútbol se ha tocado, se maneja o incluso se ve como un tema de, de la entretención para algo, ¿cierto? Lo han pasado también con la religión, también lo ha pasado directamente ahora con el fútbol, ¿sí? Entonces es el fútbol el opio del pueblo, es como también a veces no lo hacen ver, pero ahí leyendo un poco sobre el tema de Eduardo Galeano, un texto muy bonito que se llama El fútbol a sol y sombra, y como que clasifica de todos los contextos de cómo podemos nosotros vivir el fútbol, y allí directamente se mencionaban algunos hechos históricos puntuales en los cuales ni siquiera es propiamente el deporte, sino como el mismo sistema y el Estado ha tomado en diferentes ocasiones de la historia el fútbol como manera de distracción. Sí, efectivamente, porque hemos tenido fechas puntuales y actos en los cuales pues ha sucedido, ¿sí? En Colombia tenemos uno que se generó directamente, voy a tomarlo aquí, lo voy a anunciar, un partido de Millonarios con Unión Magdalena justo en la misma fecha en cuando se estaba haciendo la toma del Palacio, ¿sí? Y era algo supremamente, pues, boom, porque fue la primera vez en que incluso se transmitió un partido televisivamente, cosa que no pasaba, y se dio por radio, ¿cierto? Y era una orden directamente del Estado para distraer lo que justo en este momento pues estaba pasando, ¿sí? Y decían los mismos futbolistas, pues nosotros estábamos totalmente llenos de miedo porque mientras jugábamos sabíamos que afuera estaba pasando algo supremamente, o sea, caótico, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo directamente como ese, tenemos también la Copa Mundial de 1942 en Alemania, directamente allí estábamos como en Segunda Guerra Mundial y hay una frase muy importante que pasó allí porque pues fue un partido directamente pues en donde Hitler pues lo organizan aunque estaban en medio de la guerra, ese partido lo gana Suecia y pues directamente les dicen a ellos pues si ustedes pierden, ustedes se van a la guerra, le decían a los futbolistas, cosa que pasó. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro ejemplo directamente de cómo ha sido también el fútbol metido allí como un tema importantísimo y también de cómo se ha manipulado, porque en realidad el fútbol en sí termina siendo ahora un tema de ponernos mucho las pilas en lo que nosotros actualmente hemos estado trabajando y es haciéndole las denuncias directamente al tema de la mercantilización que nos están realizando. Mucho de lo que escribían directamente en el chat de cómo se valoriza el tema de la boletería y es como también la estigmatización de quienes entran directamente a la popular, de cuál es esa visión que se tiene también para las personas que entran a esa tribuna popular, de cómo estigmatizan al barrista, de cómo estigmatizan al viajero, de cómo siguen generando un montón de normativas y de directamente privatizar cada vez más nuestro fútbol, ¿sí? Entonces nosotros mismos lo hablábamos y decíamos, o sea, las normas y todas lo que nos están poniendo directamente ahora es básicamente bajándonos lo que nosotros llamamos siempre la fiesta en la popular,
¿sí? Cualquier cosita que se haga, entonces la sanción es con el bombo, con que ya no puedes sacar las banderas, con que ya no puedes tener fiesta, prácticamente ya desean es que nos sentemos, ¿cierto? Y ahí es donde también hay un tema directamente social, ¿sí? Hay un tema también popular que en el cual nosotros estamos también trabajando, de cuál es el enfoque también que se le está haciendo a algo como la Liga Femenina, cuáles son esas marcas y esos patrocinadores que ni siquiera se le han generado la importancia y que ha sido una lucha de muchas colectividades, en este caso muchas feministas incluso, que le han dado la pela muy grande para hacer de que la liga sea femenina y que sea digna, ¿cierto? De cuáles son los derechos de las jugadoras, de las árbitras, de las arqueras, de todo el plantel técnico como tal allí del fútbol. ¿Sí? Entonces allí es donde nos tenemos que también ponernos las pilas en cuestión de que hay gente que dice, no, es que el fútbol y la política van supremamente separados, eso no se tiene por qué unir, y pues es todo lo contrario. Es totalmente todo lo contrario porque en nuestro diario, en la misma historia, nos lo han demostrado que va supremamente unido, ¿sí? Y de que allí muchos actualmente empresarios y directivos y personalidades le sacan el provecho porque saben que el fútbol detrás hay directamente, hay, hay un negocio en el cual pues están acarreándose bajo el hincha, ¿sí? Y decíamos, a veces se nos olvida que nosotros también tenemos derechos como hinchas que a veces se vulneran directamente con muchas muertes que han habido que ni siquiera se nombran, con el tema directamente de la policía que también tenemos allí, entonces también se convierte directamente en una señalización que es en la cual pues también estamos allí trabajando. Y pues lo mencionaba directamente ahorita Laura con temas de contextos sociales y históricos, como por ejemplo lo que pasó acá directamente en Colombia con el estallido social y fue la importancia de ver un montón de hinchadas en una sola marcha diciendo, pues parce, es que aquí también me están a mí jodiendo, o sea, están jodiendo a mi mamá, me están jodiendo a mí con el estudio, con la salud y pues nos vamos a unir acá directamente es para marchar. Lo estamos viendo los miércoles en Argentina, en Buenos Aires, con los jubilados también. Lo vimos también en Chile y hay un montón y un montón de ejemplos en las que pues nos sigue afirmando directamente de que pues el fútbol totalmente va vinculado a lo social y a lo político. Ahora, ¿en qué es lo que nosotros nos tenemos que enfocar directamente? En que esa apropiación del fútbol sea totalmente antifascista, en la que no tenga que tener ningún tipo de cabida, ninguna expresión de fascismo, que es en los que también hemos visto ejemplos, hinchadas incluso, que también se integran directamente allí y pues bueno, ahí es donde está directamente el trabajo como lo estamos haciendo en este momento académico, el trabajo directamente en la calle, de lo pedagógico, de la acción directa, de todo lo que sea directamente para poder hacerle contra el fascismo, esto es lo que nosotros también tenemos que ponerle allí un poco de organización, porque siento que en el tema de la organización es lo vital directamente para que nosotros y nosotras sigamos, digamos, con esta lucha. Sin la organización, pues no va a haber ni siquiera un avance, tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos, llamar a las colectividades que afortunadamente cada vez más son las que se unen y de diversas maneras y hay unas cosas muy ásperas que uno se pone a ver qué hacen las hinchadas y que uno dice, oiga, sí es posible. ¿Sí? Y de que pues nos tenemos que apropiar directamente de nuestros espacios, de lo que está dentro del estadio y lo que está directamente alrededor, de que el pelado o la pelada no crea que el fútbol se vive apostando bajo una aplicación en donde vas a ganar dinero, porque pues básicamente eso es lo que se está generando y que pues toda nuestra publicidad están siendo pues por estas marcas y por estos patrocinadores que pues a la final son los que nos están jodiendo. Hay que señalar quiénes son los que nos están quitando en este momento el fútbol, quiénes son los que están detrás de ellos, un Ardila Luber, un Char, que siempre nos están negociando cada vez más el fútbol, nos lo están acabando, y un Win que nos está privatizando totalmente el fútbol y todo lo que hay detrás de allí hay que denunciarlo con las palabras, con los nombres y con las personas que están detrás de, ¿sí? No somos el problema directamente el hincha, porque a veces nos lo hacen ver así, sino es el problema directamente quienes en este momento pues están teniendo como dueños el fútbol. Y allí en todo esto y en lo que ya para cerrar, pues va relacionado con un tema también de clases y de lucha de clases, que todo esto va relacionado.
y lo podemos asociar esto también directamente con el fútbol y con otros muchos más campos en los cuales tenemos nosotros en contexto, pero pues aquí qué es lo que nos recoge y lo que nos une es el fútbol, pues es como para, para tenerlo como muy presente. Entonces yo quería dar como propiamente ese aporte y ya pues con ello finalizar. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Bueno, nada, a modo de cierre ya por temas de tiempo, bueno, no nos va a ser posible abrir micrófonos. Igual nada, estuvimos ahí como recogiendo todas las dudas y consultas. Un poco el objetivo de la sesión de hoy era, bueno, bajar a tierra los conceptos del marxismo dentro del fútbol, lo que el fútbol también nos permite entender dentro de las dinámicas económicas, pues como comentaban ya los profes, como comentaba Mabel, que encierran el deporte y bueno, también la necesidad de politizar el fútbol, ¿no? Es de también la lectura crítica, estos encuentros en donde pues nada, nos podamos dar como estos debates. No vamos como a rondar ya nada, en palabras o en conceptos, creo que ya está como todo muy bajado. Recordar que, bueno, este video después se va a estar como compartiendo por el canal de YouTube que estamos trabajando desde Hinchadas Antifascistas Colombia. Y bueno, nada, agradecer el tiempo, nos excedimos un poquito, pero bueno, después vamos a estar enviando lecturas. No obstante, también recordar que en 15 días, ya les recuerdo, fecha vendría a ser el lunes 5 de mayo. Vamos a estar realizando la sesión número 3 que tiene que ver con neoliberalismos y neofascismos. Esa sesión está a cargo de los compas de Antifacán y Barricada. Así que bueno, nada, se está enviando la información. También se va a adjuntar un link, creamos como un canal de difusión en WhatsApp como para estar también recordando, compartiendo información y demás. Entonces después pues por el mail se van a estar o por las diferentes redes de el colectivo compartiendo. Nuevamente, bueno, muchas gracias por las 2 horas de sumarse. Y bueno, nada, estamos ahí pendientes por redes sociales. Nuevamente agradecer a Jorge, a Laura por el tiempo, la disposición, el tomarse el tiempo también de desglosar un concepto como es el marxismo tan duro y tan complejo y como también pues relacionarlo en lo que nos apasiona y nos moviliza, que es el fútbol. Así que bueno, gracias y nos estamos hablando. Buenas noches.